terminado del semillero de investigación, Semillero de Facatativá, de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. Entonces, damos paso al proyecto Comparación entre algunos impuestos nacionales, departamentales y municipales de Colombia y Argentina. Profe César. ¿Me comparten la pantalla, por favor? Muy buenos días para todos. Este proyecto se denomina Comparación entre algunos impuestos nacionales, departamentales y municipales de Colombia y Argentina. La estudiante semillerista se llama María Trinidad Casanovas. Ella es estudiante de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, en una población que se llama Junín. Ella fue una estudiante de intercambio del año 2020, del primer semestre, y entre las actividades que deben hacer los estudiantes de intercambio es realizar actividades de investigación. Entonces, ella estuvo bajo mi dirección y entre los dos presentamos esta actividad. Mi nombre es César Augusto Giraldo. El semillero Semillas de Facatativá de la Universidad de Cundinamarca del programa de Contaduría Pública. Continuamos, por favor. Siguiente. Bueno, algo introductorio. La investigación sobre el comparativo entre los municipios entre los principales impuestos nacionales, departamentales y municipales entre Argentina y Colombia tuvo como finalidad realizar una comparación entre los impuestos de las dos naciones, principalmente porque ella es estudiante de contaduría. Entonces ese fue uno de los motivos principales. A la vez, permite conocer las ventajas económicas que tiene un país sobre otro. Esta investigación tiene un carácter documental, bibliográfico, ya que se realizó mediante la compilación de información. Siguiente. Los objetivos. El objetivo general. Vamos a identificar las semejanzas y diferencias entre los principales impuestos colombianos y argentinos en este documento. Entre los específicos, identificar la evolución de los impuestos nacionales, realizar un comparativo entre los impuestos nacionales, departamentales y municipales entre Colombia y Argentina y formular algunas conclusiones. Continuemos. Vamos a mirar entonces el primer objetivo, evolución de los impuestos. El tributo tiene origen desde la misma evolución del hombre. Se tienen antecedentes que en Egipto, China y Mesopotamia se generaba mucha tributación de forma constante. En Egipto, Augusto declara el 1% sobre todo tipo de negocios. Aquí en América, a la vez los aztecas pagaban impuestos con esclavos y animales para hacer sus sacrificios. En la Edad Media, los vasallos pagaban con su producción al señor feudal por el uso de la tierra. La iglesia siempre se ha sostenido con el diezmo. También entre las diferentes regiones a lo largo de la historia se pagaba un peaje para pasar por diferentes vías. Y los tributos generalmente se dan para la parte de las fiestas, para las gobernanzas y así por el estilo de las fiestas que tenían los grandes reyes. Siguiente, por favor. Bueno, empecemos a observar la parte histórica entre Colombia y Argentina. En Colombia, la Ley 56 de 1918, cuando empezaron a traer los impuestos, buscaba generar una contribución directa sobre la renta como una medida proteccionista y social. Mientras que en Argentina, en mayo de 1910, se apropia de las aduanas coloniales y de las Américas para el sostenimiento solamente del virreinato. Pero en 1929 se redujo el comercio, lo que creó que también se redujeran los impuestos. Por lo tanto, se creó el modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones y este duró hasta 1975. En Colombia, los impuestos están determinados por el Congreso de la República. Cada asamblea departamental y cada consejo municipal determinan las clases de impuestos y las tasas que se deben aplicar. Mientras en Argentina, la recaudación es realizada por el gobierno nacional, la provincia municipal, a nivel nacional, la Administración Federal de Impuestos Públicos, que es el AFIP, y que esta es la responsable de cobrar todos los impuestos y los recaudos nacionales. Continuemos, por favor.
Bueno, empecemos con el primer impuesto. Vamos a comparar solamente los principales. El IVA entre Colombia y Argentina. El IVA en Colombia se inició en 1963 como tributo monofásico de la manufactura e importaciones que existen 4 categorías que son el IVA gravado, los exentos, los excluidos y los no gravados. Los exentos tienen una tarifa cero. Los excluidos, el Estado determinó que no les puede cobrar IVA porque beneficia a la población. Los no gravados no tienen una tarifa y no causan IVA, aunque exista un hecho generador de este IVA. Y tenemos también en Colombia un IVA general y hay unas tarifas diferenciales del 5% que más adelante vamos a ver uno. En Argentina, el IVA se originó en 1975, mucho después que en Colombia. Y se empezó a gravar en todos los productos eximiendo la canasta familiar. Si observamos, en Argentina el IVA general es del 21%. Y este tipo de IVA por defecto se aplica a la mayor parte de los productos, servicios, ropa, tabaco, fontanería, electrodomésticos. También tenemos un IVA reducido en Argentina que es para los principales productos: pan, leche, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, queso, medicamentos para uso humano y prótesis humanas. Y también tenemos un IVA súper reducido que el mismo gobierno establece para en qué entidad se aplica. Siguiente, por favor. Siguiente. El impuesto a la renta colombiano y argentino. En 1821, ¿se devuelve una, por favor? Se pasó. Impuesto a la renta. En 1821 fue aprobado en Colombia por el Congreso en Cúcuta, observando los buenos resultados que había dado este impuesto a la renta en Inglaterra para resolver los problemas fiscales. Entonces lo decidieron implementar y fue abolido en 1826 por Simón Bolívar. Pero en 1840, cuando ya Bolívar no estaba, lo volvieron a implementar de forma transitoria hasta 1950. Y de ahí en adelante, con la Ley 56 de 1918, va adoptando esta tributación de renta. Y en 1927 se modifica la ley y se fortalece como un sistema tributario con la Ley 81 de 1931 se empieza a incrementar y gravar la renta en diferentes entidades. En Argentina, el llamado impuesto a las ganancias, la renta, surge en 1932 y sus modificaciones son mínimas hasta 1973. Y en 1974 entra en vigor la Ley 2628 que contempla la imposición de toda clase de enriquecimiento a trabajadores de altos ingresos. Ya el impuesto a la renta a partir de 1974 para todos los que generan ingresos. Siguiente. Siguiente. El impuesto a la cerveza. Ahí vamos a observar algo exagerado que tenemos entre Colombia y Argentina. Porque en Colombia cada año cambia la forma de cobrar los impuestos en este país. En el 2019 se empezó a cobrar los impuestos de la cerveza de una forma diferente. La cerveza tiene un modelo de cobro plurifásico, el cual tributa por cada proceso productivo hasta que le llegue al consumidor final. Y en todo ese proceso productivo llega hasta el 75% del cobro. Eso es un poco exagerado. La Ley 816 del 2016 generó un incremento en los licores nacionales e importados que se genera un impuesto hasta el del 600%, siendo 220 pesos por cada grado de alcohol, seguido del ad valorem que se le cobra el 25% al momento que se va a vender al público, más el 5% del IVA que habíamos hablado ahorita. Pero en el 2019 se estipula que este 5% deberíamos cambiarlo al 25% del IVA con la resolución 3099 del 2018. En el artículo 211 de la ley 223 del 95 también se cobra 2.430 pesos por cada cajetilla de cigarrillos de 20 unidades. Se abrió un cuadrito ahí abajito que me está tapando la pantalla, porfa. Me están tapando la pantalla, porfa, con el cuadrito de participantes, el que está manejando el computador. Porfa. Me están tapando la pantalla, Xiomara.
El que está manejando el computador. Ya, profe, ya te solucionamos eso, disculpa. Que me sale sal de la pantalla en espera y admitir. Que me tapa gran parte. Bueno, voy a buscarlo entonces en mi presentación mientras. Entonces, estábamos hablando, estoy mirando de la otra presentación, en el artículo 211 de la ley 223 de 1995, que se cobra 2.430 pesos por cajetilla de cigarrillos de 20 unidades y 123 pesos por cada gramo de picadura de tabaco. Entonces, si observamos, estas contribuciones entre Colombia y Argentina son bastante diferentes. Bueno, también tenemos entonces los impuestos en Argentina, que son de la ley 24674, nos dice que las bebidas que contengan más de 10 grados de alcohol son consideradas alcohólicas, pero en estas no se incluye el vino ni el champán. Y el impuesto a pagar para el whisky sería del 12%, para coñac, brandy, ginebra, pisco, tequila, gin o ron el 8% y la cerveza el 14%. Los cigarrillos, sean nacionales y extranjeros, tributan el 60% más el 16% del expendio del mismo, pero a la vez el fabricante debería pagar, el fabricante, el importador o el fraccionador, el que divide toda la producción, debería pagar un 20% adicional en este impuesto. Pasemos al siguiente, por favor. Ya estamos terminando. Los impuestos al vehículo también observamos gran diferencia acá, porque en Colombia el que tenga un vehículo a su nombre es el que debe pagar el impuesto comercial, dado las características del mismo, el modelo, el cilindraje, la línea que determina anualmente, y esto lo determina la resolución del Ministerio de Transporte, mientras que en Argentina es abismal los impuestos de vehículos. Los nuevos vehículos de 0 kilómetro con un precio superior a 1.8 millones pagan un sobreprecio del 25% de impuestos internos. Los vehículos de gama alta con precios superiores a 3.3 millones de pesos argentinos pagan una alícuota hasta el 50% adicional de los vehículos. Pero los pickups los pickups no están incluidos en esta norma porque son vehículos para otro tipo de uso. El 35% para los vehículos importados por fuera del Mercosur. Los propietarios de los vehículos deben pagar anualmente el impuesto señalado según los diferentes modelos que sea cada año, sea por fabricación, categorías, y están obligados aquellos que no han realizado la transferencia de dominio. Al no haberlo realizado, por obligación deben seguir pagando el impuesto. Siguiente, por favor. El impuesto registro. Estamos bien. Este está constituido en Colombia por la inscripción de actos, providencias, contratos de negocios jurídicos que deben registrarse en las oficinas de registro de instrumentos públicos en cámaras de comercio, mientras en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, no se requiere este tipo de pago de impuestos. Allá no se paga la inscripción mercantil. Siguiente. Profe, 10 minutos. Sí, señora, ya estoy terminando con los municipales y conclusiones. Impuesto predial. En Colombia, en el territorio colombiano se presenta el impuesto predial unificado, el cual es el resultado de la fusión de los diferentes gravámenes como el impuesto predial, el de parques de arborización, el impuesto de estratificación social, económica sobre tasa, el levantamiento catastral, mientras que en Argentina el predial, en el municipio de Junín, precisamente donde vive la semillerista, esta situación se reglamenta a partir de una serie de derechos como el de ocupación por uso de espacios públicos, el uso potencial de ocupación, de disposición, de reserva de diversos espacios, sean terrestres, aéreos, y por el mantenimiento de la arborización. Siguiente. El impuesto de industria y comercio. Entonces, en Colombia, el municipio tiene un tributo basado en la explotación industrial, comercial y la prestación de servicios en dicho territorio, ya sea prestado de forma permanente, transitoria, en un inmueble determinado. El impuesto de industria y comercio lo deben pagar todos los comerciantes, mientras que en Argentina, precisamente en la ciudad de Junín, no se presenta este tipo de impuestos a nivel municipal.
no hay impuesto que tenga esta característica. Allá los comerciantes solamente pagan por la verificación del cumplimiento de los requisitos. Ellos pagan una sola tarifa para saber si cumplen con los requisitos y pueden abrir el establecimiento una sola vez, pero aquí el de industria y comercio lo estamos pagando anualmente y lo pagamos antes del último día de marzo. El siguiente, juegos de azar. Juegos de azar que son impuestos municipales. Entre los principales en Colombia, los municipales están las rifas y casinos, pero en Argentina estos juegos de azar, el sistema tributario no representa ningún concepto similar en regímenes municipales, porque los juegos de azar los cobras, son impuestos ya del gobierno y está establecido por la ley 2630. Siguiente, por favor, en las conclusiones. Se puede observar, siguiente, que en el Estado colombiano la tributación se ha venido dando desde muchos años antes que en Argentina, y aunque esta es bastante alta y es uno de los países más desiguales en cuanto a la inversión social, porque lo que recogen en la tributación lo deberían reinvertir, pero aquí no pasa eso. El dinero que recogen se invierte en otras cosas. El impuesto al licor y al tabaco son considerados los más altos de toda América, mientras que en Argentina los licores tienen un mínimo porcentaje de impuesto, y esto se da precisamente para no desmotivar la producción interna de licores y el consumo, porque en Argentina se produce mucho licor, y dado su cercanía también con Chile, que en Chile fabrica, su fuerte son los vinos en algunas partes. Bueno, en la parte de la producción interna de vehículos son los que presentan un impuesto relativamente alto, ya que se busca proteger el mercado interno. Casi el 50% del valor de un vehículo de gama alta es impuestos. Todo es motivando a que las personas consuman los productos internos. Por eso allá es tan difícil ver a las personas con vehículos de gama alta, porque los vehículos de gama alta son exageradamente costosos. Y en el momento como está el dólar en Argentina también se vea muy costoso. En Argentina la parte laboral también es un poco difícil en el momento, porque muchas personas viven de los planes sociales. Al vivir de los planes sociales, el gobierno les da cierta cantidad de dinero para poder que ellos puedan subsistir. Les dan cierta cantidad de dinero por cantidad de hijos, por niños escolarizados. Entonces el gobierno está sosteniendo a las familias pobres, pero ha generado una dependencia, ya que las familias que se consideran pobres prefieren no trabajar para no perder el subsidio del gobierno. Por lo tanto, las zonas campesinas, las zonas productoras, en este preciso momento se están viendo afectadas porque no hay quien vaya a recoger las cosechas, porque como es obligación legalizar un trabajador, en ese momento pierden los planes que está generando el Estado. Entonces, Argentina reinvierte mucho de su dinero en la misma sociedad, pero la misma sociedad se ha vuelto tan dependiente que en este momento muy buena parte de la población no desea trabajar. También en este momento, hace poco, se implementó un impuesto a todos los trabajadores donde el 30% de sus ganancias lo deben destinar para colaborar con los planes sociales del gobierno. Conversando con personas argentinas, incluso comentan que es más productivo no trabajar y vivir del Estado a trabajar y que le descuenten el 30%. Bueno, no sería más. Muchísimas gracias. Recuerden que este es un trabajo de una estudiante de intercambio y en su proceso de internacionalización realizó estas actividades. ¿Alguna pregunta?